Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? Les mando un saludo a todos los que se vayan a ir conectando. Gracias a Dios vamos viendo quién se va conectando. Hello Kitty, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y 2911 se conectó Araceli, coma 7, Lolita, Emanuel, por ahí. Saludos. Bernardo, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Rocío, que te vimos ayer en la oración. Qué bueno que ahora sí se pudieron conectar. ¿Sí? Patti, muy buenos días. Galina, Sommer, Verónica, Victoria, muy buenos días. Todos los hermanos. Juanita, Marco, Luis, buenos días. A Manuel ya lo había mandado saludar. Eliyar, buenos días a todos mis hermanos. Manolo, gracias por todo lo que nos estás ayudando para el próximo domingo. Igual a Vicky, a todos los que están trabajando. A Linda, Marinita, Lore, Samir, buenos días a todos. Buenos días mis hermanos. Cassandra, Alicia, ¿cómo estamos? Buenos días a todos, les mando un saludo y qué bueno que se están saludando entre sí, porque ya estamos, ¿qué tal Ricardo? Ya estamos el próximo domingo para los de la Ciudad de México, ya nos vamos a ver. Nos vemos en el servicio a las 11 de la mañana, no dejes de confirmar tu asistencia porque son algunos de los cambios que Janet, Caro, pues que tuvimos que hacer a raíz de lo de la pandemia. Tenemos que confirmar un aforo razonable que nos permita a todos estar bien, ¿sí? Entonces, no olvides confirmar tu asistencia para que llevemos un orden, pero va a dar un gusto que volvamos a estar reunidos para alabar al Señor y recibir su ciencia, su sabiduría, su inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Claudia, ¿qué tal? Marcela, ayer que dijeron muy bien la oración. Gracias a Dios por toda la obra que está haciendo el precioso Espíritu de Dios en nuestras vidas, en la vida de ayer de Rocío y de Marcela, ¿sí? Sí, bueno, gloria a Dios por todo eso. A Cristo sea la gloria. Toda la familia García, muy buenos días a todos, les mando saludos y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, te pedimos por tu misericordia. Sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cómo eres tú, Señor. Cómo obras, cómo caminas, Señor. Tenemos que aprender tanto, Señor, de ti, Padre, cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, conforme esas hermosas riquezas en gloria que las tienes en el cielo, Señor. Gracias por tu propósito divino de ser participantes de tu naturaleza divina, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos gozaremos, sí, Rocío, nos gozaremos el próximo domingo, así es que, como dicen, ahora sí parece un programa de ventas, apúntate, agarra tu lugar, llama ahora. Sí, así dicen los de los anuncios. Llama ahora porque las primeras 10 personas que llamen se van a sentar lo más cercano del púlpito a escuchar al Señor. Amén. Así es que llama ahora. Amén. Mis hermanos, va a ser un gusto verlos a todos. Y bueno, mis hermanos, hoy lo que te quiero compartir es ¿qué debemos hacer cuando algún hermano entra en una prueba, es castigado, es corregido? Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios dice que Dios corrige. Mira, vamos aquí al libro de Proverbios, ¿sí?
Vamos aquí al libro de Proverbios 3. Y fíjate, qué bendición, o sea, el asunto del tema de hoy es que cuando nos sucede algo, de inmediato mezclamos nuestras fuerzas contra el plan de Dios, y entonces hacemos las cosas que no son bíblicas. O sea, dice aquí Proverbios 3:11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Entonces, ¿qué hacemos cuando un hermano es castigado o cuando somos castigados? No te fatigues de su corrección. ¿Qué hacemos cuando somos corregidos o algún hermano está siendo corregido? Porque Jehová al que ama castiga. ¿Qué hacemos con aquel hermano que Dios está castigando o que nos está castigando? Como el Padre al Hijo, a quien quiere, a quien quiere. Y no nos dice en ningún momento que bueno, es que te vino una enfermedad rara, tuviste un accidente, te sucedió esto, te chocaron en la carretera. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estamos? Fíjate que ninguno de los casos nos dice que mezclemos la ciencia del mundo con la ciencia de Dios. O sea, lo que sucede es que el Señor dijo que todas las cosas nos ayudan a bien. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo que nos dice la palabra de Dios, que todo lo que nos sucede, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Eso significa, mis hermanos, que todo lo que pasa debajo del cielo para Dios tiene control. Él es soberano, mis hermanos. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y dices, a ver, el Señor puso a los asirios para castigar a su pueblo, dices, les hizo vencer a su pueblo por la desobediencia. Entonces Dios los estaba corrigiendo. Dios quita reyes, pone reyes, da más años de vida, quita años de vida cuando no corregimos, ¿sí? ¿Qué tal, ángeles? Pero no debemos mezclar. O sea, la pregunta de hoy es, ¿qué debemos hacer? Es cierto que cuando un hermano se conduele, todos nos condolemos. Cuando un hermano se goza, todos debemos gozarnos con él, porque somos el cuerpo de Cristo. Pero el Señor nos ordena que nosotros todos debemos apacentar con ciencia, con sabiduría, con inteligencia. Mira, vamos aquí al libro de Jeremías 3:15. Mira, vete allá, Jeremías 3:15. Dice la palabra de Dios en Jeremías 3:15. Es que este Jeremías es tremendo, o sea, tiene larguísimo todo lo que Dios le dio, es impresionante. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora, yo no quiero que se interprete que Dios ya nos dio ese corazón por ejemplo, a mi esposa y a mí, que es conforme a su corazón, porque si vemos el contexto, Dios nos está transformando para ser más como es el Señor. Este versículo está hablando de ese momento donde Dios va a poner la nueva Jerusalén aquí en la tierra y los reyes de la tierra, ¿sí? Y los reyes de la tierra se encargarán de que ya estaremos conforme al corazón de Dios, porque ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Transformándonos. Fíjate, vamos a entender más un poquito gracias, Vicky. ¿Qué tal, Carlos Reyes? Fíjate, dice en el 16, y acontecerá que cuando os multipliques y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni echarán de menos, ni se hará otra, o sea, ni ninguna otra arca. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas
todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Sí? Entonces se está refiriendo a esa dispensación 7 que viene, ¿sí? Esa dispensación 7 donde bajará la nueva Jerusalén del cielo, ¿sí? Dice aquí en el versículo 18, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel. ¿Sí? Recuerda que estaban separados los reinos. Entonces irán a la casa irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Sí? Entonces está hablando este versículo de que os daré pastores según mi corazón, conforme al corazón de Dios, que Dios nos está transformando todos, pero aún tenemos tinieblas que tenemos que corregir, y así como tú estás siendo disciplinado, pues mi esposa y yo estamos siendo disciplinados, ¿no? ¿Entonces oye alguno? Sí. Entonces, ¿qué? Entonces, mis hermanos, el mencionar yo este versículo no es por decir que nosotros somos pastores conforme al corazón de Dios, deseamos y anhelamos que Dios tenga misericordia de nosotros. El tema de tocarlo es que hay que apacentar con ciencia y con inteligencia cuando un hermano está pasando una prueba, ¿sí? Ya sea está siendo corregido, está siendo disciplinado o está siendo probado, porque también vemos, por ejemplo, Abraham ya era un hombre ya que con una fe que tuvo a Isaac a los 100 años, ahí vemos que su fe estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué tal, Meteoro? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Sí? Y entonces vemos un Abraham que su fe ya estaba muy fortalecida, y sin embargo Dios lo probó nuevamente, quiso probar su fe. Entonces Dios, a veces somos probados, aunque a lo mejor ya estamos caminando bien, pero Dios quiere probar nuestra fe, ¿sí? Entonces, cuando un hermano es corregido, es disciplinado o es probado, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros? Entonces, lo que muchas veces nos sucede es que cuando vemos la necesidad del hermano o ese hermano de inmediato, pues sí, pues viene la situación de inmediato de que conoces a alguien, contáctame, quién me presta, cómo salimos, cómo está muy duro el problema. No caminamos, porque todas las cosas las está permitiendo Dios para nuestro bien, porque Dios es bueno. Entonces, ¿qué significa apacentar con ciencia y con inteligencia y con sabiduría? ¿Qué significa apacentar con ciencia y con inteligencia? ¿Sí? Así es que vamos en primero a entender qué significa la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Porque mira, el mismo apóstol Pablo aquí en Primera de Timoteo 6:20 le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, haz lo que te mandé hacer, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces fíjate cómo ubica a Dios la ciencia del mundo, la falsamente llamada ciencia. O sea, qué impresionante, mis hermanos. O sea, ¿cuántos de nosotros que venimos del mundo, toda la ciencia del mundo la hemos valorado como buena? Es más, mandamos a nuestros hijos a aprender la ciencia de los hombres, ¿no? Pero mira, cuando ves aquí en Primera de Corintios,
1, ¿sí? Aquí en Primera de Corintios 1, nos dice la palabra de Dios. Dice, el Señor dijo en 1 Corintios 1:19, pues está escrito, dice el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cuántas veces quieres compartirle a una gente y de inmediato te saca su sabiduría y el entendimiento? Y dice en el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, el hombre no conoce a Dios mediante la sabiduría de Dios. Quiere decir que estamos hablando de una ciencia y una sabiduría diferente a la que nosotros siempre mezclamos, ¿sí? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Así es que, ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Aquí está poniendo esos dos sectores de personas, ¿no? El muy religioso y el muy inteligente, ¿sí? Así es que, ¿qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es la inteligencia de Dios? ¿Qué es la ciencia de Dios? ¿No? Aquí tenemos que ir discerniendo todo lo que nos va mostrando el Señor, ¿sí? Y mira, vamos aquí otra vez a Proverbios 3 y vamos a estudiar ahorita primeramente qué es la ciencia de Dios, qué es la sabiduría de Dios, qué es todo lo que estamos hablando ahorita. Vamos aquí a Proverbios 3. Dice Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Pregunta, ¿cómo fundó la tierra Dios? La fundó con sabiduría. ¿Con qué afirmó los cielos? ¿Qué tal, Palmilú? ¿Cómo estás? Dice, ¿con qué afirmó los cielos Dios? Con inteligencia, ¿sí? Con su ciencia los abismos fueron divididos. ¿Cómo separó Dios los abismos para poder establecer en un lugar el lugar del jardín del Edén que Dios nos va a enviar, ¿no? Donde mandó a Lázaro, ¿no? ¿Cómo lo dividió dentro de la tierra? Él lo hizo con su ciencia, ¿sí? Porque acuérdate que cuando el hombre rico murió y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, había una gran cima donde el judío, hijo de Abraham, le hablaba a Abraham, que tenía en su seno a Lázaro, ¿no? Y entonces, ¿quién separó esos abismos? Dios, desde luego. ¿Pero con qué los separó? Con su ciencia. ¿Cómo fundó la tierra? Con sabiduría. ¿Cómo afirmó los cielos? Con inteligencia. Entonces, la pregunta del día de hoy, y lo que le estamos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría, ¿sí?, es que nos diga el Señor. Entonces, si tú, Señor, le llamas a la ciencia del mundo la tal llamada ciencia, la vez que los argumentos de la falsa ciencia, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, es decir, inclusive cuando tú le predicas a una persona inconversa, él se va a apoyar en su ciencia. Y entonces, para él es locura lo que tú le estás hablando, ¿no? Se me ha tocado últimamente estarle hablando a mucha gente que tiene muchos argumentos conforme a su ciencia, ¿no? Y entonces,
El Señor me ha llevado estos versículos y dices, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios a todos estos sabios y a mucha gente que te razona las cosas, ¿no? Me acuerdo que lo he escuchado a veces hasta usarlo en la Biblia. ¿Qué es la luz? La ausencia de las tinieblas, la ausencia de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz, ¿no? Y dices, a ver, ¿en dónde está en la Biblia eso? ¿En dónde está eso en la Biblia? No está, mis hermanos. O sea, pero que lo dijo Einstein y que el otro, bueno, ok. Georgette, ¿cómo estás? Bueno, pues lo habrá dicho, pero no está en la Biblia. Y Dios nos lleva a un nivel más alto. Entonces vuelve a estar la pregunta aquí. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es la inteligencia de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios en nuestras oraciones? Que Dios nos dé un espíritu de qué, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué le pedimos cuando Pablo estaba orando a los colosenses? ¿Qué le dice Dios ¿Qué ora el apóstol Pablo cuando está orando por los colosenses? Mira, va aquí en Colosenses 1, dice, de pedir, dice Colosenses 1:9, está orando, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de sabiduría, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que hay una diferencia entre la ciencia del mundo y la ciencia de Dios. Entonces, cuando nosotros somos probados, cuando nosotros tenemos que ser disciplinados, es porque Dios nos quiere llevar a esos caminos, ¿sí? Y entonces, vamos a ver, aquí dice la palabra de Dios que con ciencia, con sabiduría y con inteligencia Dios hizo el mundo y el universo. Y así nos creó. Entonces, ¿cómo Dios fundó la tierra si dice que la fundó con su sabiduría, no? Aquí estamos leyendo en Proverbios 3:19, ¿cómo fundó Dios? ¿No? Entonces vamos a ver cómo fundó Dios la tierra. Dice en Génesis 1:3, ¿sí? Y dice, y dijo Dios. Dice aquí, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Llamó las cosas que no son como si fueran. En una palabra, lo que actuó Dios es que Dios creó todas las cosas por medio de la fe, del creer, de ese poder que actúa en nosotros, que es más poderoso de lo que podamos imaginar. Bueno, ¿cuántas veces hemos compartido esa parte de Marcos 11 que todos lo hemos escuchado muchas veces y te lo voy a recordar ahorita porque viene a mi memoria? Dice aquí Marcos 11:24, por tanto os digo que dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho, ¿sí? Pero en el versículo 22 dijo, tengan la fe en Dios, tengan la fe en Dios. Entonces, ¿cómo Dios y el Señor hizo todo conforme a la Biblia? Dice que Dios hizo todo con sabiduría, con su ciencia, con su inteligencia. Entonces, ¿cómo Dios creó el universo? ¿Cómo fundó la tierra? Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Y si tú te estudias ese capítulo 1 y subrayas ahí
en cada versículo donde dice, y dijo Dios haya expansión, y dijo Dios haya esto, y sepárense las aguas, y dijo Dios y la lumbrera mayor, y dijo Dios que la tierra tenga autoridad para hacer esto. Entonces ahí vemos que la ciencia de Dios es en Él creer. Es una locura para los del mundo, mis hermanos. Es una locura a veces para nosotros mismos cuando entramos en un problema. Es una locura porque entonces queremos hacer las cosas nosotros de inmediato bajo la ciencia del mundo, la falsamente llamada ciencia. Mira, cuando tú lees, por ejemplo, mira, yo te quiero hacer la pregunta ahorita. Aquí en el libro de Hebreos 11, que sabemos que es la parte de la fe, dice 11:3, por la fe, tú y yo entendemos haber sido constituido el universo. Entonces, ¿cómo Dios hizo el universo? Por medio de la fe. Entonces, ¿por qué Dios nos prueba? ¿Por qué Dios nos castiga? ¿Por qué Dios nos azota, como dice que Dios al que ama castiga? ¿Por qué nos disciplina? ¿Por qué lo hace? Y nosotros al entrar en esas disciplinas, en esas correcciones, en esa disciplina de Dios, en esa prueba, porque les vuelvo a decir, a lo mejor estás entrando en una prueba porque Dios quiere probar tu fe, porque a Dios le interesa que tú camines en la sabiduría y en la ciencia y en la inteligencia de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que ayudar a ese hermano a la manera de la que nos pide la Biblia, mis hermanos, de acuerdo con la sabiduría, la ciencia de Dios, ¿sí? Entonces, aquí vamos viendo, es decir, acuérdate cosas que son bíblicas. ¿Por qué Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, no? Yo sé que escogió el animal más agradable de los primogénitos, pero aquí dice claramente que en el versículo 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, quiere decir que Caín no estaba ofreciendo su sacrificio en fe a Dios. O sea, recuerda que aquí en el mismo capítulo 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿sí? Y Él es galardonador de aquellos que nos acercamos de esa manera, ¿sí? Así es que tú y yo, ¿qué tal, Beatriz? No te había saludado, Yunki tampoco, muy buenos días. Entonces, mis hermanos, por medio de la fe fue creado el hombre, por medio de la fe creado el universo. Porque si tú volteas y ves la grandeza de Dios, Él puso el sol y la luna y todo es por medio de la fe. Entonces, ¿dónde está su ciencia? ¿Cuál es la ciencia de Dios? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la inteligencia de Dios? O sea, todas esas tres cosas, dice, mira, vamos otra vez a Proverbios 3, hubiera dejado la marquita ahí en Proverbios, que lo estoy usando mucho ahorita. Proverbios 3, regresa ahí a Proverbios 3 y dice, a ver, vamos a ver, ¿en qué consiste la sabiduría? Dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya, ¿qué? Sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Y que obtiene, ¿qué? Inteligencia. Vas a ser un, ¿qué? Bienaventurado. Laura, ¿cómo estás? Vas a ser un bienaventurado aquí en la tierra, ¿sí? Porque halles la sabiduría y obtengas la inteligencia.
porque su ganancia que vas a recibir es mejor que la ganancia del dinero, la plata, y sus frutos más que el oro fino. ¿Cuáles son los frutos de la sabiduría, de la inteligencia y de la ciencia? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad. ¿A poco no es mejor tener gozo, paz, ser benignos, ser amor, andar en amor? No que forces el amor, que se te da el amor por los hermanos. Entonces es mejor que el oro y la plata, es mejor, más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. O sea, qué gran cosa es verdaderamente estar en una largura de días con paz. O sea, qué hermoso saber que tú vivas muchos años aquí en la tierra, sano, con paz, sin grandes problemas. Vas a ser probado, vas a ser disciplinado, pero en todas siempre vas a ser más que vencedor. Dice aquí Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces la ley es la sabiduría de Dios, es la inteligencia de Dios, y Dios nos enseña que su ciencia es a través de la fe. Y tu corazón guarde mis mandamientos, o sea, guarde mi sabiduría, guarde mi ciencia. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida va a haber que largura de días y años de vida. ¿Sí? Y largura de días, pensamos que dice largura de días y años de vida, ¿sí? Parece como que largura de días significa mucho tiempo, pero aquí está separando días largos. Ya sé que tiene 24 horas, no me dice que pasó, pastor, no hay 24 horas, pero el día te va a alcanzar de maravilla para hacer el plan de Dios, y los años de vida te van a aumentar. Y mira, y paz va a aumentar. Y paz va a aumentar. ¿Sí? Ayer le decía a una persona, dice, ay, ¿cómo quisiera tener una edad más de los jóvenes, ser más joven? No, dice, ¿para qué volver a tener todos los problemas que hay en la vida? No, ya los pasé, ya no quiero más, ¿no? Pues sí, porque estás acostumbrado que vivir aquí en la tierra es vivir oprimido por Satanás. Yo prefiero ser disciplinado, corregido, ¿sí?, probado por Dios, porque es ese tipo de sufrimiento, trae un resultado, trae un fruto, ¿sí? ¿Sí? A ver, ¿se está yendo la señal? Dice que se escucha mucho ruido. Voy a sacar el cable. Sí, me están diciendo que se escucha mucho. Entonces, a ver si ya no sucede, ¿sí? Entonces, mis hermanos, qué importante, ¿sí? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a cambiar los micrófonos, nada más los voy a invertir, ¿sí? Permítanme un segundo, no me cuelguen. Ahora sí que no me cuelguen. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya me dijeron que me había quedado. Yo digo que ya está quedando aquí también otra vez. ¿Sí? Bueno, ¿ya se oye bien? Es que me decían que estaba pisando el cable. A ver, checas ahorita otra vez, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, mis hermanos, lo que les quiero decir es la sabiduría, la ciencia, la inteligencia es
cómo Dios obra, cómo Él hace. Es la piedad, es cómo puedes tú cambiar. ¿Cómo puedes tú cambiar? Número uno, para haber sido hijo de Dios, tuviste que haber recibido a Dios por fe. Y de aquí en adelante todo lo que estás recibiendo, Dios te está cambiando. Esta predicación la podríamos pasar de hablar de puros buenos consejos. Y no te portes mal, y haz esto, y haz el otro, y lo que tienes que hacer es razonar y ponerte a pensar. No, mejor nos llenamos de la ciencia de Dios, que Él está obrando en tu corazón y en mi corazón, por medio de su Espíritu, me implantó la palabra y me está cambiando mi alma. Y todo eso es por fe. Todo eso es por fe, ¿sí? Entonces, mis hermanos, yo les quiero decir que todo esto es por medio de la fe. Mira, Laurita, todos me están diciendo que están bien. A lo mejor revisa ahí tu celular y eso para ver si, o tu señal de internet. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la ciencia y la inteligencia, estoy aquí leyendo Proverbios 3, estaba yo leyendo, dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene inteligencia. Decíamos que por su ganancia es mejor que la plata y el oro. O sea, ¿para qué quieres dinero si vas a estar enfermo? ¿Para qué quieres estar con mucha provisión si no tienes paz? En cambio, si eres una persona que vive por fe, no te falta nada, el Señor es tu pastor, tu paz está aumentando, tú estás disfrutando la creación de Dios, descansas en Dios, o sea, tú estás en un propósito divino donde tu paz está aumentando, ¿sí? Me recuerda mucho que yo era del mundo también, y me recuerda una vez que yo tenía un jefe que era de Mazatlán. Entonces yo era muy joven, tenía 24 años, una cosa así, ya trabajaba yo de ingeniero, y entonces este jefe, él venía de Mazatlán y a mí me llamaba mucho la atención. Dice, qué padre que tu trabajo esté en la playa, ¿no? O sea, qué rico, ¿no? Y entonces él me dio una contestación, era la del mundo también, y me dio una contestación que me hizo pensar mucho, porque dice, ¿de qué te sirve estar tirado en una playa, ¿sí?, si estás lleno de problemas, ¿no? Entonces, me dijo algo medio, hoy lo digo, pues tenía mucha razón mi jefe, ¿sí? ¿De qué nos sirve, ¿sí?, tener dinero si no tenemos paz, si no tenemos salud, ¿sí? Y entonces es cuando dice aquí, nos dice el Señor, versículo 5, fíate de Jehová. ¿Qué es fiarse de Dios? Confiar en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu prudencia estorba. Tu prudencia estorba. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todos tus errores. Deja que Dios ordene tu vida. Deja de ser sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, o sea, está diciendo, obedece a Dios. Obedece a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Obedece a Dios y apártate del mal, porque será medicina a todo tu cuerpo. ¿Cuándo vas a estar bien de salud? Pues cuando no estés estresado y no estés lleno de problemas y de situaciones que te has metido por querer ser sabio en tu propia opinión. Va a ser medicina a todo tu cuerpo, refrigerio para todos tus huesos. ¿Sí? Y te dice en lo económico, honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Estoy diciendo, cuando te llegue un dinero, hónralo de inmediato. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares van a rebosar de mosto. Y termina diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo de Dios.
¿Y por qué te está castigando? Pues porque no quieres obedecer. ¿Por qué no te fatigues de su corrección? Pues porque Dios quiere lo mejor para ti. Porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces, mis hermanos, todo lo que nos sucede a los hijos de Dios es un privilegio ser hijo de Dios. Todo lo que nos sucede es porque Dios lo está permitiendo por algún motivo, ya sea por corregirte, por disciplinarte, o porque quiere probar tu fe, para que cambies esa ciencia que traías por la ciencia correcta, que es la ciencia de Dios, ¿sí? Así es que, ¿qué podemos decir que es la ciencia, la sabiduría y la inteligencia de Dios? Es la piedad, que significa todo el ministerio de la piedad es andar en amor, en gozo, ayudando, haciendo obras de bien. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. En todo eso nos trae bendición, nos trae bendición. Todas esas cosas son cosas espirituales. Cuando tú haces el bien te va a ir bien, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar en esta parte. Pero mira, ¿qué nos sucede a los hermanos? ¿Qué nos sucede cuando un hermano entra en prueba o qué actitud tomas? ¿Sí? Lo que debemos hacer es caminar por fe. Porque luego tratas de buscar a ver quién te ayuda a sacar o a ver qué contacto tienes. ¿Sí? Mezclamos las dos ciencias. Oye, fíjate que al hermano fulano tal lo metieron a la cárcel. Ay, hermano, ¿no tendrás algún abogado? Fíjate que me cometió este error y trae un problema con la alcaldía. ¿No tendrás un contacto por ahí? Dices, espérame. Entonces, ¿dónde está la fe? Un hermano está muy enfermo, no habrá manera que consigas un médico que lo cambie de otro hospital para ver si hay esto. Pero le va a salir muy caro. Sí, Dios es el dueño del oro y la plata. Es correcto que ayudemos, mis hermanos. Porque cuando un miembro se duele, todos nos condolemos. Pero lo que tenemos que animar a los hermanos es a caminar en fe. Porque esa es la ciencia. Dios te va a sacar adelante de ese problema. Piensa, cuando en la iglesia primitiva metieron a Pedro y a Juan a la cárcel, ¿qué hizo la iglesia? Yo no recuerdo que diga en el libro de Hechos que cuando metieron a Pedro y a Juan a la cárcel y después a Pedro, hayan buscado un abogado o hayan buscado a alguien ahí en el gobierno que estuviera bien palanca para que saliera. Ay, no dice eso. Lo que hacía la iglesia era orar, ¿sí? Mira, vamos aquí al libro de Hechos 4. Lo que hizo la iglesia fue orar. ¿Qué debemos hacer cuando un hermano está en una prueba o tú estás en prueba? ¿Sí? O tú estás en prueba. Mira, aquí en el libro de Hechos 4, ¿cómo oraba la iglesia primitiva? Dice, ya una vez que los habían libertado a Pedro y a Juan, ¿sí? Los habían, dice en el versículo 4:21, y ellos entonces los amenazaron y les soltaron. Aquí los soltaron, ¿sí? No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ¿sí? Y dice en el 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué está haciendo la iglesia? Número uno, diciéndole a Dios soberano, el Dios de todo poder. Segundo, eres el creador de todas las cosas,
del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo lo que hay aquí fue creado por Dios. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Porque no creen conforme a ciencia. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, que es lo que dice el Salmo 2, que eso es lo que va a suceder cuando venga la gran tribulación. Y la gran tribulación, los pensantes y los sabios, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Qué significa? Que quien se mete contigo se está metiendo con Jesucristo. Porque eres el cuerpo de Cristo. ¿Y tú crees que Cristo va a permitir, o el Padre va a permitir que tú te quedes en la cárcel, que no salgas de una enfermedad? Lo que tienes que hacer es arrepentirte si estás mal, corregirte y caminar en la ciencia de Dios, que es por medio de la fe. A ver si fue contra Pedro, fue contra Juan, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo había antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, a Pedro y a Juan, que con todo denuedo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué se agradó Dios de la iglesia primitiva? ¿Por qué se agradó Dios? Porque ellos confiaban en Dios, que Pedro y Juan iban a ser sueltos y que todo el reconocimiento se lo estaban dando a Dios, y no como a veces muchos: oye, en el nombre de Jesús vas a salir, el Señor va a escuchar tu oración, pero tengo un abogado que está muy bien parado ahí en tal lado y te puede ayudar. Eso lo hacen los bebés en Cristo, mis hermanos. Nosotros debemos ayudar a los niños en Cristo a caminar en fe, ¿sí? Dice aquí, dice en el versículo, otra parte donde, en el versículo 18 de Hechos 5, dice, Hechos 5, 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel pública. Ahora, ¿quién los sacó de la cárcel pública? Un abogado que conocía ahí, que conocía a Felipe, que era su tío y que estaba muy bien conectado con el gobierno y que quién sabe qué y que el otro. No, ¿quién lo sacó de la cárcel? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Quién lo sacó del problema? Dios. Él envió un ángel el que les abriera la puerta. Cuando Pedro iba a hacer que lo metieron a la cárcel y le pusieron 16 vigilantes y él estaba dormido, ¿quién lo sacó de la cárcel? ¿No fue un ángel que le habló y le dijo: vístete? Que yo hasta siempre cuando me ha gustado, cuando les digo esta prédica, siempre le dijo, hasta Pedro despertó y dijo: ay, pues pásame mis zapatos, ¿no? Porque me quité los zapatos, ¿no?
porque le dijo, abróchate las sujetas. Se había quitado Pedro los zapatos. O sea, Pedro estaba confiado que Dios no lo iba a dejar ahí. Y a veces el hermano te llama y te dice, oye, ¿qué pasó? ¿Conociste? ¿Siempre conoces al director de quién sabe qué para ver qué hace? O del hospital, oye, no habrá manera que me contactes con alguien de unos... Mira, Dios es poderoso, mis hermanos. ¿Sí? Dios es poderoso. A ver, yo me pregunto, cuando el Señor Jesús le reveló a Pedro que iba a pasar una prueba aquí en Lucas 22. En Lucas 22. A ver, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Pedro, Pedro. Todavía no iba el Señor a la cruz, estaba ahí como un hermano de él. Claro, es el Señor Jesucristo. Estaba como él y le fue revelado, como a ti te puede revelar. Oye, hermano, fíjate que siento de Dios que vas a entrar en una prueba. Yo te exhorto que corriges tu camino. Yo te exhorto que hagas esto. Ahora, si es que sabes que anda mal el hermano, con sabiduría, puedes mostrarle en qué está mal, ¿no? Simón, Simón, ¿qué crees? Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. O sea, te viene una broncota, Pedro. Pero Dios no le dijo, pero no te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo puedo mover mis influencias aquí. No, dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe, ¿para qué, mis hermanos? Para que tu fe no falte. Entonces, ¿qué quiere decir? Número uno, que Dios está permitiendo todo esto lo que nos sucede. Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué lo está permitiendo? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Porque para ser como Él es, tenemos que caminar como Él es. Amén. ¿Sí? Entonces aquí lo que le está diciendo, yo estoy orando para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, ven y confirma a tus hermanos. Ven y confírmalo como lo hiciste, Pedro, después de que ya el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Fue y se regresó y les dijo a todos, aquí estoy. Estaba en la cárcel Pedro. En otra parte donde dice aquí, déjame buscarlo, en Hechos 12, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces eran los días de los panes sin levadura. Imagínate, los panes sin levadura, los primeros 7 días después de el día de la Pascua, el día 14 de Nisán. Y entonces, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, 16 cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar. ¿Qué hacía la iglesia? Sin cesar. Oración. Oración por Pedro. ¿Estás enterado que un hermano está en prueba? ¿Estás enterado que un hermano está siendo corregido? ¿Estás enterado que un hermano está siendo disciplinado? No, aquí no dice que la iglesia estaban buscando un contacto para poder buscar a Herodes y decirle que no fuera malo, que por favor soltara a Pedro, o que metiera un amparo para que Pedro pueda salir a fin de evitar que lo vaya a matar. La iglesia lo que hacía, oración a Dios por Pedro. ¿Sí? ¿Y qué resultó de esa oración?
Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Durmiendo. O sea, para mí, Pedro no estaba siendo corregido ni disciplinado. Pedro estaba siendo probado. Porque Pedro estaba durmiendo. A ver, yo quiero saber quién de nosotros se atreve a dormir cuando saben que al otro día lo van a matar. Entonces dices, no puede ser. Pero mi hermano, tenemos que aprender a descansar en Dios. Porque el Señor se durmió en la barca. Y todos decían, nos estamos hundiendo aquí, ya se acabó la cosa, ¿no? Y el Señor paró la tormenta. ¿Cómo paró la tormenta? Por su comunión que tenía con su Padre Celestial. Porque sabía el poder del Padre, que está a nuestro favor. Que está a nuestro favor. Pero hacemos una mezcla, mis hermanos, de la ciencia del mundo, tratando de sacar las cosas en nuestras fuerzas, y en lugar, lo único que tenemos que hacer nosotros es orar. Es orar. Claro, si es un problema económico, pues dale una ayudadita. Pues sí, digo, Dios dice que nos ayudemos. Si ves un hermano que tiene necesidad y nada más le dices que Dios te bendiga, no le ayudas, bueno, está bien, le das una ayudada, pero no le solucionas el problema, porque él tiene que poner su fe por obra. Porque Dios es poderoso. Si algo te sucedió es porque Dios lo permitió, o te está disciplinando, o te está corrigiendo, o te está probando. Te está probando Dios. Y entonces dice aquí en el versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. ¿Por qué el Señor quiso que se describiera aquí que estaba dormido? Porque estaba siendo probado Pedro, como fue probado Abraham entregando a su Isaac. Y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea, a ver si ahí te traes una cegueta para romperla, ¿no? Las cadenas se cayeron. Y le dijo el ángel, cíñete, o sea, vístete, abróchate bien el cinturón y átate las sandalias. O sea, se quitó los zapatos. Estaba confiado, era una prueba. Así, ¿verdad? Y lo hizo así. Y él le dijo, envuélvete en tu manto porque está haciendo frío. Y sígueme, porque afuera hace frío, te voy a sacar. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dices, pues la prueba era de fe, porque después su fe había dicho, no, el Señor es poderoso para sacarme. Y habiéndola pasado la primera y la segunda guardia, fíjate, ni siquiera lo vieron salir. Y no dice que estaban dormidos o los durmió, no sé, el Señor los sacó. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Ni siquiera, Pedro, ¿no trajiste una llave? A ver, sácale a aquel vigilante la llave. Ahí las tiene colgando y con esto abrimos. No, el ángel la abrió. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Dice, se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Sí? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado. ¿Me ha qué? Librado. ¿Sí? Me ha librado de la mano de Herodes, de la mano de Satanás. Y todo lo que el pueblo de los judíos y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
todos los que quieren hacer tu mal. Y entonces, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, estaban ¿qué? Orando. ¿Estaban qué? Orando. Entonces, ¿cómo lograron que nuestro hermano Pedro saliera de la cárcel? Por medio de la fe, por medio de la ciencia de Dios. ¿Cómo tienes que caminar en este mundo? Por medio de la sabiduría y por medio de la inteligencia de Dios, que es la piedad, es el amor, el hacer buenas obras, andar en paz. Nuestra hermana Vicky nos acaba de la importancia de la piedad. Mis hermanos, tenemos el camino más excelente. Tenemos la profecía más excelente, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien si estamos siempre listos como una lumbrera que alumbra, con una lumbrera que alumbra el camino hasta que la luz se encienda, como dice en Primera de Pedro. Ya no lo voy a buscar porque ya no me alcanza el tiempo y son las 12:36, pero mis hermanos, todo lo que te sucede es un privilegio ser hijo de Dios. Todo lo que te sucede está en la presencia de Dios y Dios lo ha permitido para que tú seas disciplinado, corregido, y a veces te tiene que azotar como también a mí por ser desobedientes, y más si llevas muchos años en el Señor, ¿sí? Entonces es ahí cuando las cosas funcionan, ¿sí? Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si estás ahí, cierra tus ojos, dile: Señor, dile, perdóname por siempre estarme apoyando en la ciencia del mundo, Señor, en la tal llamada, la falsamente llamada ciencia, y no solamente, y yo lo que debo hacer es confiar solamente en ti, Señor, que eres poderoso, porque me estás enseñando a caminar en fe, conforme a tu ciencia, conforme a todo tu poder, porque tú creaste el universo por medio de la fe, porque tú llamaste a la luz, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿sí? Y Señor, tú llamas las cosas que no son como si fueran. Ahí el problema que tú tengas ahorita, llama las cosas que no son como si fueran y mantente en fe. Dios es fiel, Dios es fiel. Aleluya. Y si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, conoce esta ciencia, esta sabiduría. Deja de poner argumentos, deja de poner la falsamente llamada ciencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cierra ahí tus ojos y repite conmigo: Señor, quiero conocerte, quiero saber cómo obras tú, Señor. Quiero entenderte, Padre. Por eso yo en esta noche, Señor, abro mi corazón y recibo por fe a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y yo creo, Señor, que Él fue a la cruz para salvarme. Yo creo que Él resucitó para que yo pudiera resucitar. Ya no quiero ser un disputador de tu palabra, ya no quiero ser un escriba, ya no quiero ser alguien que no quiere entender que tus caminos son perfectos, Padre. Tus caminos son perfectos, Padre. En ti no hay error. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Bueno, por ahí sigue nuestra hermana Apolonia con los niños. Mañana tenemos discipulados. El miércoles servicio, el jueves matrimonios, el viernes jóvenes, el sábado oración, y el próximo domingo los vemos allá en la Ciudad de México para los hermanos, ¿sí?
Para los hermanos que de la Ciudad de México, los que no puedan ir, no olviden de conectarse. También seguiremos por Instagram y por Facebook pasando estas predicaciones. Así es que, pero si ya puedes ir, amén, ya puedes ir, allá nos vemos, que me va a dar mucho gusto ya verte presencialmente, a mi esposa y a mí. Va a ser un gozo. Crean que yo estoy emocionado como niño de este próximo domingo, que algo que hacíamos cada 8 días y los servicios y todo, se acostumbra uno, pero después valora uno el podernos volver a ver después de 2 años. 2 años, 2 años exactamente, porque la cerramos en por ahí del 10, 11 de marzo, un poquito más de unos días más. Bendiciones, mis hermanos. Dios me los guarde y que caminen en la ciencia de Dios. Caminen en la ciencia de Dios. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.